Yusil es una estudiante de secundaria que, como cualquier chica de su edad, le gusta maquillarse y escuchar música moderna. Sin embargo, no puede llevar una vida normal porque su madre la presiona para que sea la mejor pianista, ya que este siempre fue el sueño de ella. Yusil ha ganado numerosos concursos, sin embargo, por dentro se siente bastante infeliz ya que no tiene una vida propia y no puede hacer lo que le gusta. Impulsada por su madre, ella participa en una competencia de piano. Allí se encuentra con Shin-mook, su mayor rival y enemigo número 1. Sin embargo, lo que ella no sabe es que Shin-mook la ama en secreto y pues por eso la molesta tanto. Entendemos que esto suele suceder casi siempre. Cuando ella va a empezar a tocar el piano, Shin-mook finge que la ayuda a pasar las páginas de las partituras y estas caen al suelo. Su madre se enoja muchísimo al ver esto, así que cuando las va a recoger nuevamente, Yusil se lo impide y le dice que puede tocar el piano sin partituras, pues se las sabe de memoria. Como es una genio en el piano, Shin-mook siente envidia de ella, y aún más porque termina ganando el concurso por sus habilidades extraordinarias. Después del concurso, la mamá de Yusil lo regaña por haberle tirado a propósito las partituras a su hija. Las cosas se ponen más tensas en ese momento, tanto que Shin-mook va a una iglesia tan enojado que reza y pide que le pasen cosas malas a Yusil. Yusil va con su madre en el auto cuando de repente un camión impacta directamente contra ellas. La pantalla se vuelve blanca mientras chocan y cuando Shin-mook termina su oración en la iglesia, tan solo un segundo después recibe la llamada de que Yusil había tenido un accidente automovilístico y que había quedado ciega por ello. Shin-mook se queda mirando el altar en estado de shock, y es que no es para menos. Ya en el hospital, el doctor le dice a la madre que su hija ha quedado ciega. Ella le dice al doctor que si puede donarle los ojos para que ella pueda ver y así no deje de tocar el piano. ¡Qué madre tan cruel, por Dios! Shin-mook, mientras tanto, se siente tan culpable por todo lo ocurrido que cada símbolo religioso en su habitación se convierte en un recordatorio opresivo de su terrible petición vuelta a realidad. Aunque toca el piano como si fuera a romperlo, finalmente decide enfrentar su miedo. Así que va a la floristería para regalarle flores a Yusil y así pedirle perdón. Y cuando la chica le pregunta si son para su novia, él simplemente dice que son para su enemiga. Sí, claro. De vuelta en el hospital, Yusil se tropieza con un joven y le pregunta si esas son las escaleras que llevan al techo del hospital. El nombre del chico es Shashik, un joven atleta que estudia en la misma escuela que ella, pero se encuentra en el hospital debido a que tuvo un terrible accidente cuando hizo un salto con pértiga, donde se lesionó sus partes privadas, y tristemente quedó sin posibilidad de seguir compitiendo, lo que lo dejó realmente devastado. Bueno, siguiendo con la historia, él le dice a Yusil que esas no son las escaleras hacia el techo, sino otras, y se ofrece a llevarla. De camino allí, Shin-mook llega con el ramo de flores justo cuando Yusil y Shashik pasan por el vestíbulo. Él se queda viéndolos y le empieza a doler el corazón. Pobrecito. Ya en el techo, Yusil le agradece a Shashik y él se va. Cuando ella está a punto de tirarse, llega Shin-mook y grita su nombre. Yusil le dice que no se acerque más y en eso Shashik se da la vuelta para mirarla. Shin-mook pregunta si realmente no puede verlo y ella lo confirma, suponiendo que eso lo hace feliz. Luego se lamenta y dice que está cansada de tocar el piano y que está harta de la presión de su madre. Así que cuando se lanza al vacío para acabar con su sufrimiento, Shashik la ataja. Resulta que no había una altura considerable, por lo que esta escena fue realmente graciosa. Aunque Shashik parece un chico alegre, en el fondo tiene una profunda depresión porque no podrá hacer deportes nunca más, y esto le preocupa muchísimo a su madre. Yusil finalmente le dice a su madre que odia el piano y ella no lo puede creer. También le dice que por favor la deje ir a la escuela sola. Obviamente a la madre no le gusta para nada esto. Así que al día siguiente, mientras se preparaban para la escuela, Shin-mook decide dejar pasar el bus y va a casa de Yusil. Cuando la ve caminando no le dice nada, pero empieza a seguirla. Lo hace para protegerla de que no le pase nada malo. Así que cuando un auto está a punto de chocarla, él la agarra tiernamente y ella piensa que es su madre y le dice que se vaya. Pero él no se va y sigue tras ella, le abre la puerta y la cuida de cualquier peligro, pues en el fondo la ama muchísimo. Ya en la escuela sus compañeros los ven y se sorprenden porque los archienemigos ahora están juntos, así que le preguntan a él si tienen algo y él simplemente dice que no, que aún son enemigos para que nadie sospeche nada.
Sin embargo, en ese momento Yuseol tropieza y cae frente a todos. Jin-mook la levanta y la protege, cosa que sorprende muchísimo a sus compañeros de clase. Preocupada, la maestra le dice que su madre debería acompañarla a la escuela y además debe cuidarla y ser su compañera de música. A Yuseol no le gusta nada esto, y cuando le dice que va a decirle a sus amigos, Jin-mook dice que él lo hará. La maestra se sorprende pues sabe que los dos son enemigos, así que de repente aparece Shashik y se ofrece voluntariamente a cuidarla y estudiar con ella. Esto hace enojar muchísimo a Jin-mook, tanto que quiere molerlo a golpes. Para desgracia de Jin-mook, Yuseol termina escogiendo a Shashik como su protector y compañero de música, y esto lo pone muy celoso. Sin embargo, ya en clases, todos se dan cuenta que Shashik no sabe nada de música y se burlan de él. Esto hace sentir a nuestra protagonista bastante mal. Cuando ella va al baño, Jin-mook aparece y la ayuda a abrir el grifo. También le pregunta que por qué escogió a Shashik y le dice que si acaso le gusta. Ella le dice que no, que solo lo hizo porque lo odia a él. Ups. Después de esto, aparece Shashik para cuidarla, pero Yuseol se muestra enojada e indiferente con él. Shashik le promete que más nunca se va a sentir decepcionada de él, y ella le dice que no quiere que siga cuidándola y se va. Resulta que Shashik estaba practicando música a escondidas, así que todos los días estudia una y otra vez para estar a la altura de Yuseol y así no decepcionarla más nunca. Días después, Shashik empieza a destacarse en clases y todos se sorprenden. Hasta el pobre Jin-mook siente que va a morir de los celos. De camino a casa, Yuseol se despide de Shashik cuando de repente tropieza con su bastón a un hombre con su perro y este la acusa de golpear a su mascota aprovechándose de que ella es ciega. En ese momento llega Shashik y la defiende, así que el tipo se va asustado. Yuseol lo toma de la mano y le dice que la lleve a casa. Como tiene lesionado un pie, él se la lleva en bicicleta y ella se ve realmente feliz por primera vez en su vida. Al llegar a casa, su mamá la estaba esperando y se comporta muy amable con Shashik, cosa que le sorprende muchísimo. Cuando se despiden, él se percata que a ella se le cae el bastón y cuando se acerca a la puerta se da cuenta que la mamá no es tan amable que se diga, pues cacheteó a su hija y le está gritando, diciéndole que deje de salir con un gángster y que no vuelva a poner en peligro sus manos. ¡Pobre niña! Yuseol le grita a su madre que la odia, que nunca fue feliz y que todos esos trofeos para ella no valen nada. Al día siguiente, Shashik aparece con un nuevo cambio de imagen, a ver si así le gusta a la madre. Después se va con ella y le dice que si puede tocar el piano para él, aunque al principio vacila, termina haciéndolo y él se siente feliz y embelesado. La madre de Shashik le dice que su padre es un pianista famoso y esto lo puso muy contento, tanto que le impulsó a tocar el piano también. En la escuela, los niños salen de clase para que las niñas puedan cambiarse para ir al gimnasio, pero a Yuseol le gusta cambiarse sola, así que Shashik encuentra un salón de clases vacío para ella, y Yuseol lo corre con su bastón para que la deje sola. Cuando se está cambiando, alguien la graba, y llega nuestro guapo Jin-mook y golpea al chico que hizo esto. Debido a la pelea, Jin-mook se lastima la mano, pero a su padre poco le importa que se haya lastimado. Lo que le preocupa es que su hijo no pueda cumplir con sus obligaciones de piano, cosa que le enoja muchísimo a Jin-mook, tanto que termina golpeando el piano. Al día siguiente se anuncia en la escuela que habrá una competencia de piano por parejas, y Shashik se emociona muchísimo y pregunta cómo puede participar. Jin-mook responde que solo necesita volver a nacer como otra persona. Él le dice a Yuseol que sí puede ser su pareja y ella le dice que ni en sus sueños. Pero ella se lleva una sorpresa cuando Shashik empieza a tocar el piano de manera increíble. Él estuvo ensayando durante semanas para sorprender a Yuseol, aunque no fue nada fácil, finalmente pudo lograrlo. Al ver esto, Yuseol acepta que él sea su compañero en la competencia y él se emociona muchísimo. Sin embargo, el camino no es nada fácil, pues Yuseol es bastante exigente y regaña a Shashik una y otra vez en los ensayos. Shashik se harta de sus gritos y se enoja con ella, pero todo cambia cuando la salva de caer y tropezarse. De hecho, la hace reír y ambos vuelven a trabajar en paz y armonía. Un día, cuando los dos están ensayando, llega la madre y se impresiona de ver a su hija feliz por primera vez. Al día siguiente, Jin-mook le dice a la maestra que no va a participar en la competencia, cosa que le sorprende muchísimo a Yuseol. Después de la escuela, Jin-mook encuentra a Yuseol parada en la nieve y sostiene su paraguas sobre la cabeza de ella, y se preocupa porque ella sea absorbida por el intento de Shashik de demostrar su valía con los concursos y piensa que solo terminará avergonzándose a sí misma en el proceso.
Yuseol dice que confía plenamente en él y sabe que ganarán. Shashik llega, la escucha y se siente muy orgulloso. Cuando ambos se van, Shinmook se siente bastante herido y celoso. En el camino, Yuseol se acerca a Shashik y lo regaña. Le dice que debe entrenar duro porque si no, no van a ganar la competencia. Así que lo que dijo antes lo hizo para enfadar al pobre Shinmook. Triste porque ve que tiene los terrenos perdidos con su amada, Shinmook va a tocar el piano de noche en la escuela, cuando de repente escucha ruidos y se esconde. Eran Yuseol y Shashik quienes entraron para practicar sin saber que Shinmook estaba allí. Shinmook enfrenta a Shashik y le dice que ya sabe que miente al decir que tiene talento y lo insta a renunciar. Shashik le dice que tiene razón y él se sorprende. Luego le dice que lo siga insultando, pues de esa manera hace que su sangre hierva, lo que a su vez le da fuerzas para romper récords y ganar. Después de un tiempo, Yuseol y Shashik progresan muchísimo en la música y esto sorprende a todos, incluyendo a Shinmook. Faltando poco para el concurso, Shashik desaparece y Yuseol se preocupa muchísimo. Aunque trata de contactarlo, no lo logra y se enoja muchísimo. Resulta que Shashik sabe que sus manos no lo van a ayudar a ganar y que no está capacitado para ello. Cuando Yuseol está ensayando, él llega para darle la noticia de que renunciará. Pero en ese momento llega Shinmook y se hace pasar por él tocando el piano sin que ella se dé cuenta. Yuseol se queda impactada de lo bien que toca el piano, así que cuando acaba lo felicita y le dice que estuvo perfecto y que nunca se rinda. Shinmook se conmueve porque nadie lo había alentado nunca, ni siquiera su padre, y saber que su amada se lo dice le llegó al corazón. Después de esta conmovedora escena, Shashik y Shinmook se vuelven muy buenos amigos. El día de la competencia, Shashik se da cuenta que el famoso pianista que su madre le dijo que era su padre estaría allí, así que lo busca, pero luego se entera que no es su padre. Su madre lo ve y con mucha vergüenza le dice toda la verdad. Resulta que hizo esto para hacerlo feliz porque él estuvo a punto de terminar con su vida en el hospital cuando se enteró que no podía seguir haciendo deportes, y al tocar el piano le darían motivos para seguir viviendo. Más tarde, Shashik va al vestuario de Yuseol, quien se está maquillando para la competencia. Aunque no sabe qué va a hacer, le da mucho ánimo y le dice que la hará sonreír cuando ganen el concurso. Shashik va al auditorio y le pide a Shinmook que lo reemplace, pues él no está capacitado para tocar. La madre de Yuseol estaba allí escuchando todo y se une a Shinmook para ayudarlo. Cuando empiezan a tocar el piano, ambos se conectan de una manera increíble y tocan una pieza de manera magistral y sublime. En el fondo, ella siente que es Shinmook quien está tocando tan perfectamente bien. Todos los ovacionan de pie y ambos viven un momento bastante especial y emotivo. Y así termina esta historia bastante conmovedora, donde sus tres personajes principales tienen algo en común, que aunque llevaban una tristeza profunda en su alma, lograron dejarla a un lado apoyándose de manera humilde y desinteresada, tanto de palabra como de acción. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.